¿Qué tal? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es una clase de sacar las medidas de los muebles. En este caso, siempre empezamos a hacer este curso con un mueble muy básico para poder entender la idea de cómo es que nosotros vamos a empezar a hacer muebles calculados al milímetro, ¿no? Nosotros, para poder entender un poco cómo se empieza a hacer muebles de melamina, debemos de saber pues de que estos materiales ya los venden cortados. Quiere decir que cuando nosotros vamos a la tienda, lo primero que hacemos es entregarle una lista de materiales o de medidas, y la tienda lo que va a hacer es calcular la cantidad de piezas que nos va a vender. Entonces, si nosotros no llevamos las medidas de cada pieza, porque es real que tenemos que llevar medida de cada pieza, ¿no? Entonces muchas de las tiendas no nos atienden, o simplemente tenemos que contratar a un carpintero o alguien que sepa este tema de despiece. Por eso, si tú me dices, ¿qué es más importante antes de armar? Atornillar, o sea, aprender a poner tornillos, o aprender a sacar medidas primero. Yo te recomiendo que lo más importante es aprender a sacar medidas. Bien, con esa introducción nosotros vamos a empezar a hacer esta clase de despiece, y lo primero que se hace es dibujar nuestro mueble tal como se va a armar. En este caso, se va a armar con estas piezas que le vamos a llamar, dentro de poco le vamos a llamar piezas laterales. Van a ir atornillando, o sea, por esta cara se va a atornillar para poder sujetar estas piezas, las de adentro, que le vamos a llamar base y techo, ¿ya? Base, y la de arriba techo. Entonces tenemos dos laterales que le vamos a poner de repente pieza número 1, ¿no? Y le vamos a poner un nombre. Para eso yo tengo que saber reconocerlas. Por ejemplo, a esta pieza de aquí le vamos a poner pieza número 1, esta pieza de aquí, y a la otra pieza le vamos a poner pieza número 2, ¿no? Para poder diferenciarla. Entonces, teniendo ya estas referencias, porque ya sé que la pieza 1 es esta de aquí, igual esta de aquí es la pieza 1, le vamos a poner en el siguiente cuadro que dice número, le vamos a poner pieza 1. Acá le vamos a poner, por ejemplo, un nombre que se me tenga en mente, como por ejemplo le voy a poner lateral, le pongo lateral. ¿Cuánto mide esta pieza? Después de haber dibujado el mueble, lo que yo tuve que haber hecho es colocarle medidas, y este mueble tiene medidas de 500, ¿no? Dice que 500 mide desde este punto hasta este otro punto. Entonces 500 por 300, esa es la medida de mi mueble. Entonces acá yo voy a agregar 500 por 300, esa es la medida. ¿Qué cantidades de material? Son dos piezas. Bien, hay que entender ahora sí bien esta parte. Cuando yo me refiero a las medidas 500 y 300, me refiero a que 500 es el sentido de la textura de la madera. A ver, un poco para entender este tema. Las planchas, hoy en día, las planchas de melamina las venden en colores enteros, y también las venden en colores maderados. Entonces, si quiero explicarte un poco esto, es porque en algún momento vas a poder fabricar muebles o colores enteros o colores maderados. Entonces aquí quiero que me prestes un poco la atención, porque si yo te quiero explicar esto es para que puedas hacer muebles de calidad, y con este pequeño ejemplo te voy a indicar. Por ejemplo, esta de aquí, esta piecita de acá tiene una textura de madera que va en el sentido más largo, ¿no? Y te digo aquí que tiene el sentido más largo
porque realmente las planchas de melamina tienen medidas, por ejemplo, de 2,40 m. La medida más larga de este punto acá tiene 2,40 m. Quiere decir que desde el punto de aquí hasta este otro punto de acá, las planchas de melamina tiene 2,40 m. Y desde este otro punto hasta este otro tiene 1,80 m a 2,10 m. Es variable según la marca del material. Pero el sentido de la veta va siempre para el sentido más largo. Quiere decir que todas las planchas de melamina, el sentido de la veta va por el lado más largo. Quiere decir que esta plancha de melamina, su sentido de la veta va para el lado de 2400, es el lado más largo. Entonces, ya de por sí yo les estoy indicando de que esta pieza tiene 4 lados. Tiene largo, que vienen a ser el lado de acá. No, lo voy a poner aquí. Ese es largo 1. Y el otro lado de aquí va a ser el largo 2. El de acá puede ser ancho 1 y el de acá puede ser ancho 2. Bien. Eso quiere decir que tenemos largos y anchos. Entonces, aquí nuevamente, como ejemplo, este mueble, ya le hemos puesto sus medidas. Dice que el mueble mide 500 por 300, quiere decir que la pieza que hemos agregado está bien, porque 500 está donde dice largo, ¿no? 500 está donde dice largo, está bien, es el sentido de la veta. Entonces, la segunda pieza, ¿cuánto medirá? Yo les pregunto, la segunda pieza, ¿cuánto mide? La segunda pieza, que viene a ser la base y techo, le vamos a poner aquí. Dice la pieza 2, se llama base, techo, ¿no? Techo. ¿Cuánto mide? Si la mayoría me puede decir que esa pieza mide 568 por 300. La mayoría me dice siempre lo mismo. Es por eso quiero explicarte que la medida no es 568. ¿Por qué me preguntas ahora que no es 568? Porque estamos trabajando con melamina de un espesor, o sea, quiere decir que la pieza 2 está dentro de 2 piezas que tienen un espesor de 18 milímetros. Quiero enseñarte aquí cuál es el descuento que estamos haciendo. A 568 le estamos restando 18 y 18 milímetros de aquí, y quiero mostrarte con la wincha cuánto mide ese material. Vamos a poner una cota. Dice que ese interior tiene, ¿cuánto decía? Otra vez vamos a acotarlo. Se me desaparece. Dice que esa medida tiene 532. Entonces, esa pieza 2, base y techo, no tendría que ser 568, tendría que ser 532. Entonces, lo que tú podrías hacer es usar una calculadora, y aplicar la medida total, que vendría a ser 568 menos 36, y el resultado es 532. Es lo mismo que me dio el programa. Entonces, aquí tienes que tener bastante cuidado con los descuentos, porque eso vendría a ser la medida verdadera, no la que habíamos pensado al inicio, que era 568. Otro punto que tenemos que tener en cuenta para hacer este mueble tan simple es que las vetas se encuentran. Esta veta, que es este lateral, se encuentra con esta otra. ¿Qué pasaría si yo invierto las medidas en esta parte de aquí? Si 532 pasa al otro lado, que quisiera ponerte como ejemplo, de repente pongo 532 acá y pongo 300 aquí, ¿no? ¿Qué puede pasar? Vamos a ver el ejemplo que te he preparado para que sepas qué es lo que pasa y cuál es la diferencia.
Este es el ejemplo que creé. El sentido de la beta no coincide. El sentido de la beta es totalmente diferente. Entonces, en apariencia no se ve bien. Si yo quiero hacer un mueble que tenga buen acabado, las vetas tienen que encontrarse. El sentido de la beta del mueble se tiene que encontrar. Entonces se encuentra esta y se encuentra con la otra. Toman un solo sentido, una sola ruta, un solo rumbo de texturas, ¿no? Entonces para eso tienes que entender que ahora sí, el largo en melamina forma ahora un nombre distinto. O sea, el largo de la melamina ahora se convierte en el lado que tiene la textura de la beta. O sea, te vuelvo a repetir, el largo en melamina se convierte en el lado que tiene la textura de la beta. Te explico para que puedas entender mejor. Yo tengo una curiosidad por explicarte con detalle. ¿Qué pasaría si estás haciendo un closet? Si estás haciendo un closet y de repente por allí le vas a poner sus puertas, ¿no? Sus puertas, tú le pones sus puertas acá y le pones sus cajones. Acá le pones su cajón, ¿no? Vamos a convertir esto como bloque sólido y acá le pones su cajón. Entonces le dices al que te vende el material, esto tiene sentido de la beta. Tiene sentido de la beta. Para que se vea mejor, voy a ponerle otro color. El sentido de la beta. Si te das cuenta, el sentido de la beta siempre guarda una orientación. La puerta, en este caso la puerta, si hubiese sido mi closet, la puerta tiene el sentido de la beta en forma vertical. Por lo tanto, su cajón tiene que guardar el mismo sentido. Pero, ¿qué quiero detallarte con esto? Que esta pieza es una pieza larga, ¿no? Es una pieza larga. Entonces, si yo te digo que esta pieza mide 1,50 m en estos lados, en este lado, 1,50 m, y acá tiene 50 centímetros, ¿cuál sería el largo? El largo en esta parte de este material, ¿cuál sería? Algunos me dicen que el largo es el lado más grande, que en este caso sería 1,50 m. Pero en melamina se le dice que el largo es el lado por donde transita la textura de la beta, que quiere decir que es 50 centímetros. Aquí entonces, para entender que a pesar de que esta parte es la medida más corta, se le llama largo. Se le llama largo por el simple hecho de que tiene el sentido de la beta en esta medida, ¿ya? Entonces, entendiendo esta parte de que el largo viene a ser ahora la textura de la beta, ya no nos vamos a equivocar, porque eso siempre sucede, que cuando vamos a la tienda nos van a decir, señor, señora, señorito, señorita, esta pieza que usted está poniendo aquí de repente puede ser una puerta. A veces el vendedor te dice que puede ser una puerta y te dice que está invertida. Entonces no, pues yo estoy seguro de lo que estoy creando. Si estuviese invertida, entonces ellos estarían en un error, ¿no? Porque estaría yo pidiendo una pieza invertida en esta posición, que no coincide, no tiene sentido. Entonces, incluyendo ahí en esta forma, ¿cómo se ve? Se ve mal. Se ve mal. Si pusiese dos puertas con una puerta con beta en sentido vertical y la otra beta en sentido horizontal, se ve fatal. Bien, entonces
saliendo de esta parte de la textura de la veta, volvemos a este caso donde te recalco que las vetas siempre se tienen que encontrar, ¿ok? Este es un ejemplo simple, un ejemplo básico, así que no hay forma de poder crear un mueble preciso sin que antes hayas podido descontar el espesor de la melamina. En este caso te enseñamos a que puedas hacer descuentos con melamina de 18 milímetros, que es una melamina recomendada para trabajar. Y si tuvieses la oportunidad de trabajar con otro espesor, no te olvides de que consideres el espesor de la melamina con la que vas a trabajar. Puedes que trabajes con melamina de 15 milímetros, de 19 milímetros, de 25 milímetros, en fin, esa ya es tu decisión. Yo te estoy diciendo de que el descuento que nosotros aplicamos aquí es en base a una melamina de 18 milímetros. Bien, eso es nuestra parte inicial de lo que es despiece básico, así que bueno, yo te invito a que puedas seguir viendo el siguiente video. Suscríbete al canal de YouTube, Rolando Tasaico, y puedes seguir viendo más videos así como este. Gracias por seguirnos, hasta el siguiente video.